Y si algunos de los momentos más silenciosos de tu vida nunca estuvieron realmente vacíos, y si, durante una etapa de dolor, miedo, soledad o incertidumbre, algo pequeño apareció exactamente cuando más lo necesitabas, no con truenos, no con una voz bajando del cielo, sino de una manera tan sencilla que casi podrías haberla ignorado. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, quizá alguna vez hayas vivido algo así sin saber exactamente qué significaba. Tal vez estabas sentado a solas en la mesa de la cocina, esperando en una habitación de hospital, mirando por la ventana después de un día difícil o simplemente perdido en tus pensamientos. Entonces, de repente, un pájaro se posó cerca. No salió volando de inmediato. Se quedó allí. Quizá incluso inclinó la cabeza y pareció mirarte directamente. Y por alguna razón que no pudiste explicar, algo dentro de ti quedó en silencio. Si alguna vez te ha ocurrido algo parecido, quédate conmigo, porque hoy quiero hablarte de 4 criaturas que aparecen una y otra vez en historias relacionadas con el duelo, la oración, las dificultades y momentos inesperados de consuelo. Durante generaciones, muchas personas han contado encuentros con animales comunes que sucedieron en circunstancias extraordinarias. Estas experiencias no demuestran que cada animal lleve un mensaje del cielo, y mucho menos deberían convertirse en superstición. Sin embargo, nos plantean una pregunta hermosa. ¿Podría Dios utilizar algunas veces las cosas ordinarias de su creación para recordarle a un corazón herido que no ha sido olvidado? He escuchado historias de personas que permanecieron junto a la cama de alguien que estaba muriendo. He conocido a quienes cargaban con un dolor tan profundo que incluso superar un día normal parecía agotador. También he escuchado a personas que prácticamente habían perdido toda esperanza y admitían abiertamente que incluso su fe comenzaba a tambalearse. Sin embargo, una y otra vez, en medio de aquellos momentos silenciosos, algo vivo parecía acercarse. A veces era una polilla descansando contra una ventana. En otras ocasiones, un ciervo permanecía inmóvil junto al límite de un jardín, en lugar de desaparecer inmediatamente entre los árboles. Algunas personas recuerdan un petirrojo que regresaba al mismo lugar del porche durante varios días consecutivos, casi como si hubiera elegido específicamente aquel sitio. Sería fácil considerar todas estas experiencias simples coincidencias, y probablemente muchas lo sean. La fe no exige que transformemos cada acontecimiento extraño en un mensaje sobrenatural, pero también podemos preocuparnos tanto por evitar la superstición que terminamos olvidando cuántas veces las propias Escrituras muestran a Dios obrando por medio de elementos ordinarios de la creación. El cielo no siempre anuncia su presencia mediante algo espectacular. A veces, aquello que toca más profundamente el corazón humano es pequeño, silencioso y fácil de pasar por alto. Con frecuencia imaginamos que, si Dios quisiera llamar nuestra atención, tendría que suceder algo extraordinario. Esperamos escuchar una voz, contemplar un milagro imposible de explicar o presenciar un acontecimiento tan evidente que no deje espacio para ninguna duda. Sin embargo, a lo largo de la Biblia, Dios trabaja repetidamente mediante aquello que parece débil, cotidiano o insignificante. Tal vez por eso ciertos encuentros nos conmueven tanto. No nos obligan a creer, simplemente nos invitan a prestar atención. Así que quiero hacerte una pregunta personal. ¿Alguna vez has tenido un encuentro con un animal que permaneció en tu memoria porque ocurrió precisamente en un momento especial de tu vida? Quizá un pájaro regresaba al mismo lugar cada mañana después de la muerte de alguien a quien amabas. Tal vez una mariposa se posó sobre tu mano y permaneció allí mucho más tiempo de lo esperado. Quizá un ciervo se quedó completamente inmóvil observándote durante una etapa en la que tu mente estaba llena de preocupación. Es posible que nunca se lo hayas contado a nadie, porque temías que se rieran de ti o pensaran que estabas imaginando cosas. Si es así,
ciertamente no eres la única persona que se ha preguntado qué significaba una experiencia semejante. Y antes de terminar este mensaje, quiero ayudarte a comprender cómo podemos interpretar estos momentos desde una perspectiva cristiana sin caer en la superstición. Podemos valorar una experiencia sin adorar la señal. Podemos recibir consuelo sin imaginar que hemos descubierto algún código secreto. Y, sobre todo, podemos permitir que la creación dirija nuestra atención hacia Dios sin sustituir a Dios por la creación. Hace muchos años escuché la historia de una mujer cuyo esposo había fallecido unos 6 meses antes. No mencionaré su nombre porque lo importante aquí no es quién era. Lo importante es lo que el duelo había hecho con su vida, porque cualquier persona que haya perdido a alguien profundamente amado podrá comprenderlo. Habían pasado 6 meses, pero la casa todavía se sentía extraña. Ya no estaban aquellos pasos familiares recorriendo el pasillo. No había una taza de café olvidada en el fregadero. Ninguna voz pronunciaba su nombre desde otra habitación. Todos esos sonidos cotidianos que anteriormente parecían insignificantes habían desaparecido, y su ausencia se había convertido en algo más fuerte que cualquier ruido. Ella me explicó que el dolor por la pérdida era terrible, pero que algunas veces el silencio resultaba todavía más difícil. Era un silencio capaz de hacerla sentir olvidada por todo el mundo. Cada habitación le recordaba que faltaba alguien. Cada mañana comenzaba con la misma realidad. La vida que había conocido no regresaría de la misma manera. Una mañana salió de casa y se sentó en el escalón trasero sosteniendo una taza de té. Ni siquiera tenía demasiadas ganas de beberlo. Simplemente quería sentir algo caliente entre sus manos. Entonces, un pequeño pájaro marrón se posó a pocos metros de ella. Al principio no había nada extraordinario. Los pájaros se acercan a las casas todos los días, pero aquel no salió volando inmediatamente. Permaneció allí, inclinando ligeramente la cabeza hacia ella, casi como si estuviera escuchando. La mujer, cargando 6 meses de dolor y sin nadie a su lado en aquel momento, finalmente habló en voz alta hacia aquel jardín vacío. Dijo algo parecido a esto. No sé si esto significa algo. Tal vez simplemente estoy sufriendo demasiado. Pero si existe alguna razón por la que estás aquí, dame algo, cualquier cosa, que me ayude a saber que no estoy sola. Entonces el pájaro se acercó. No ocurrió nada espectacular. No sucedió ningún milagro imposible. Simplemente dio unos pequeños saltos hacia ella y permaneció allí. Y eso fue suficiente. La mujer comenzó a llorar. No eran esas lágrimas contenidas que dejamos caer cuando otras personas están observándonos. Era el llanto que aparece cuando meses enteros de dolor finalmente encuentran una salida. Ella permaneció allí mientras aquella pequeña criatura seguía cerca durante lo que recordaba como casi 20 minutos. O cuando más tarde contó aquella mañana, nunca afirmó que el pájaro hubiera sido literalmente un ángel. Tampoco dijo que pudiera demostrar que había sucedido algo sobrenatural. Lo que expresó fue mucho más sencillo. Después de aquella mañana, ya no se sentía completamente sola. Y esa diferencia es importante. Lo que estamos tratando aquí no tiene nada que ver con la adivinación. Tampoco estamos intentando comunicarnos con espíritus. No se trata de controlar el mundo invisible, ni de manipular aquello que pertenece únicamente a la autoridad de Dios. De hecho, más adelante quiero explicar por qué los cristianos debemos ser extremadamente prudentes con esa línea y nunca cruzarla. Estamos hablando de algo mucho más antiguo y sencillo. Comprender que la creación puede, en ciertos momentos, recordarnos al Creador. Durante momentos de muerte, desesperación, oración intensa o profunda necesidad personal, algunas personas encuentran algo completamente ordinario que, de repente, adquiere un significado emocional extraordinario. Aparece una criatura. Llega un instante de quietud.
y una persona que se sentía abandonada recuerda repentinamente que Dios continúa cerca. Esa criatura no es un Dios, no debe ser adorada. Tampoco es un espíritu que deba ser invocado, consultado o controlado. Puede ser simplemente un pájaro comportándose como cualquier otro pájaro, pero incluso entonces, Dios es perfectamente capaz de utilizar un ave común frente a una ventana común para recordarle a un corazón herido una verdad que siempre estuvo allí. No estás fuera de su mirada. Las Escrituras nos ofrecen buenas razones para comprender por qué los animales pueden poseer un simbolismo tan poderoso. Pensemos en la paloma. En uno de los momentos más sagrados registrados en el Evangelio, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como una paloma. La imagen era suave, pacífica e imposible de ignorar. La presencia celestial no fue representada mediante una criatura aterradora o una demostración de fuerza abrumadora, sino mediante un ave. Mucho antes de aquello, otra paloma llevó un mensaje de esperanza sobre un mundo cubierto por las aguas del diluvio. Noé envió aquella ave desde el arca, mientras la tierra todavía parecía perdida bajo una inmensa extensión de agua. Finalmente, la paloma regresó, llevando en su pico una hoja fresca de olivo. Aquella pequeña señal verde comunicaba algo enorme. Las aguas estaban descendiendo. El juicio no tendría la última palabra. La vida comenzaba nuevamente. Desde entonces, la paloma y la rama de olivo se convirtieron en imágenes asociadas con la paz, la esperanza y la restauración. Ahora pensemos en los cuervos. Normalmente, los cuervos no son las aves que las personas eligen cuando desean representar belleza o ternura. Son oscuros, comunes y con frecuencia incomprendidos. Sin embargo, cuando el profeta Elías permaneció aislado y dependía completamente de Dios en el desierto, las Escrituras nos dicen que los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y nuevamente por la tarde. Detente un instante y piensa en lo que eso significa. Dios podría haber alimentado a Elías de innumerables maneras. Sin embargo, en aquel momento, la provisión llegó mediante aves. Ese patrón debería enseñarnos algo. Dios trabaja repetidamente mediante aquello que las personas pasan por alto. Utiliza cosas pequeñas, elementos cotidianos y, algunas veces, criaturas que los seres humanos apenas observan. Y esto nos lleva a las 4 criaturas que quiero explorar contigo. A través del simbolismo cristiano, las imágenes bíblicas, los testimonios personales y las historias transmitidas de generación en generación, 4 criaturas aparecen repetidamente en momentos relacionados con el consuelo, la transformación, la quietud, el sacrificio y la esperanza. Vamos a observar cada una cuidadosamente. Pero antes de continuar quiero establecer una regla. No persigas señales. No termines este video y empieces a buscar animales por tu jardín como si Dios tuviera la obligación de enviarte un mensaje secreto. No miras tu fe según aparezca o no un pájaro frente a tu ventana mañana por la mañana. Y jamás permitas que las señales lleguen a ser más importantes que aquel hacia quien deberían dirigirnos. Nuestra atención pertenece a Dios. Si un encuentro inesperado te ayuda a recordarlo, recibe ese momento con gratitud. Si no ocurre absolutamente nada extraordinario, tu fe no ha perdido nada. Dios no está más cerca porque viste una mariposa, ni está más lejos porque no apareció ninguna. Habiendo entendido esto, podemos comenzar con la primera criatura, el pájaro. De todos los animales relacionados simbólicamente con mensajes provenientes de lo alto, las aves probablemente sean los más conocidos. La razón resulta casi natural. Los pájaros viven sobre la tierra, pero pueden elevarse hacia un cielo que nosotros no podemos alcanzar naturalmente.
se mueven entre el suelo bajo nuestros pies y el espacio abierto sobre nuestras cabezas. Por esa razón, durante siglos han sido considerados símbolos de libertad, trascendencia y mensajes relacionados con algo que supera nuestra experiencia cotidiana. Dentro del cristianismo, sin embargo, no necesitamos inventar poderes místicos para las aves. Las propias escrituras ya les conceden papeles profundamente significativos. Por eso, cuando un pequeño pájaro aparece durante un momento de intenso sufrimiento, frente a la ventana de un hospital, cerca de alguien que está orando entre lágrimas o alrededor de una casa durante la mañana de un funeral, resulta comprensible que una persona afligida pueda experimentar aquel instante como un recordatorio amable. No como una prueba, no como una doctrina, no como una profecía, simplemente como un recordatorio, algo que silenciosamente parece decir: eres visto, tu dolor es conocido, este lugar no ha sido olvidado. Y existe algo especialmente interesante en muchas de estas historias. Las aves que las personas recuerdan no suelen ser impresionantes depredadores. No necesariamente son águilas atravesando las nubes o halcones volando en círculos sobre sus cabezas. Con frecuencia son pequeños pájaros que casi nadie observaría: un gorrión, un chochín, un petirrojo o simplemente una pequeña ave marrón cuyo nombre la persona ni siquiera conoce. Esa sencillez encaja perfectamente con algo que Jesús mismo enseñó. Cuando Cristo quiso ayudar a sus seguidores a comprender hasta qué punto el Padre observa cuidadosamente su creación, dirigió su atención hacia los gorriones. Eran aves comunes, baratas y fáciles de ignorar. Sin embargo, Jesús enseñó que ni siquiera uno de ellos queda olvidado delante de Dios. Después dirigió aquella enseñanza hacia nosotros. Si el Padre observa incluso al gorrión, ¿cuánto más conoce tu vida? Esa es la verdad que realmente debemos conservar. Lo importante no es el pájaro, lo importante es aquello que puede recordarte. Quizá llevas meses pensando que nadie se da cuenta de lo cansado que estás. Tal vez sonríes delante de todos mientras, en privado, cargas con algo que apenas has conseguido reconocer ante ti mismo. Quizá has orado durante muchas noches preguntándote si tus palabras realmente llegan más allá del techo. Entonces, una mañana, aparece un pequeño pájaro frente a la ventana. ¿Podría ser simplemente un pájaro? Por supuesto. Pero ¿podría ese momento cotidiano recordarte también las propias palabras de Cristo acerca de los gorriones y de la atención del Padre? Sin ninguna duda. Y algunas veces ese recordatorio es exactamente lo que necesita un corazón agotado. Existe otra experiencia relacionada con las aves que muchas personas describen y que merece una atención especial: la aparición de algo blanco. A veces es una paloma blanca, en otras ocasiones simplemente una pluma blanca encontrada inesperadamente en una ventana, entre la ropa o directamente en el camino de alguien. Nuevamente necesitamos discernimiento. Una pluma normalmente es solo una pluma. Si una pluma cae de una almohada, no necesitas construir toda una interpretación espiritual alrededor de ella. La fe deja de ser saludable cuando empezamos a considerar cada coincidencia como un mensaje secreto diseñado exclusivamente para nosotros. Pero algunas veces un objeto completamente normal aparece durante un momento emocional extraordinario. Alguien acaba de terminar una oración. Otra persona regresa a casa después de recibir una noticia devastadora. Alguien ha pasado toda la noche pidiéndole a Dios únicamente la fuerza necesaria para levantarse al día siguiente. Entonces algo pequeño llama su atención y, sin esperarlo, experimenta paz. El valor de esa experiencia no depende necesariamente de demostrar que el cielo colocó físicamente aquel objeto allí. Su importancia puede encontrarse simplemente en lo que ocurrió dentro de la persona. Durante un instante, el miedo guardó silencio. Durante un instante,
El dolor perdió parte de su fuerza. Durante un instante, alguien que se sentía completamente abandonado recordó que Dios nunca se había marchado, y quizá eso sea suficiente. La segunda criatura nos aleja del cielo y nos lleva hacia el tranquilo límite del bosque, el ciervo. A primera vista, el ciervo puede parecer una elección extraña. A diferencia de los pájaros, no puede elevarse hacia el cielo. Permanece cerca de la tierra, moviéndose silenciosamente entre bosques y campos, apareciendo muchas veces al amanecer o al atardecer, cuando el mundo parece encontrarse entre la oscuridad y la luz. Sin embargo, el ciervo ocupa un lugar poderoso dentro de las imágenes bíblicas. Los salmos describen el deseo del alma por Dios, comparándolo con un ciervo que busca corrientes de agua. Piensa cuidadosamente en esa imagen. No estamos hablando de una simple curiosidad. Un animal sediento no se pregunta tranquilamente si beber agua sería agradable. Necesita agua. La busca porque, sin ella, su propia vida comienza a debilitarse. Esa es la imagen que las Escrituras utilizan para describir el hambre espiritual más profunda del corazón humano. Como el ciervo busca las corrientes de agua, así mi alma te busca a ti. Existen etapas de nuestra vida en las que comprendemos esas palabras intelectualmente, pero existen otras en las que las comprendemos porque estamos viviéndolas. Cuando todo aquello que parecía seguro desaparece, cuando las respuestas no llegan y cuando el miedo nos ha agotado, algo dentro de nosotros comienza a buscar a Dios con una intensidad que quizá nunca habíamos experimentado. Por eso los encuentros con siervos han adquirido un significado especial para muchos creyentes. Imagina estar mirando por la ventana o sentado afuera temprano por la mañana y descubrir un ciervo junto al límite de tu jardín. Normalmente, cualquier pequeño movimiento inesperado haría que desapareciera inmediatamente entre los árboles, pero esta vez permanece allí. Mira hacia ti, no corre. Durante varios momentos silenciosos, ninguno de los dos se mueve. No hay nada mágico en ello. Los ciervos pueden quedarse quietos mientras observan su entorno. Existen explicaciones completamente naturales para ese comportamiento. Pero para alguien cuya mente lleva días corriendo sin descanso, aquella quietud puede transmitir un recordatorio profundamente necesario. Quédate quieto. Deja de luchar contra todo durante un momento. Deja de intentar solucionar mañana antes de que llegue mañana. No puedes controlarlo todo, y nunca se esperaba que pudieras hacerlo. El Dios que te creó continúa aquí. Un hombre mayor contó una vez una experiencia parecida durante la noche anterior a la operación de su esposa. No podía dormir. Su mente recorría una y otra vez todos los posibles resultados, especialmente aquellos que más miedo le producían. Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, salió de casa y se sentó en el porche. Nada había cambiado. La operación seguía programada. Los riesgos continuaban siendo reales. Él seguía sin tener control sobre lo que ocurriría al día siguiente. Entonces un ciervo apareció cerca de la línea de árboles. Se acercó un poco hacia la casa y se detuvo. El animal no parecía estar buscando comida. Simplemente permaneció allí en silencio, mirando hacia la vivienda. Aquel hombre nunca pudo decir exactamente cuánto duró el encuentro. En su memoria parecieron 10 minutos. Quizás solamente fueron 2 o 3. Pero el tiempo no fue lo que permaneció grabado en él. Lo que recordó fue la quietud. Más tarde explicó que, durante aquellos minutos, algo dentro de él finalmente se calmó. Su miedo no desapareció. La cirugía de su esposa continuaba siendo aterradora. Nada de la situación práctica había cambiado, pero por primera vez aquella noche dejó de sentir que tenía que cargar completamente solo con el peso del día siguiente.
y quizá esta sea una de las maneras más importantes de comprender experiencias como estas. Una señal no necesariamente elimina la carga. Algunas veces simplemente te recuerda que nunca estuviste destinado a cargarla completamente solo. La tercera criatura de la que quiero hablarte es quizá una de las más delicadas y significativas de todas, la mariposa. Pero antes de continuar, quiero hacer una aclaración importante. En los últimos años, la mariposa ha sido relacionada con muchas ideas modernas sobre energías, animales espirituales, fuerzas universales y otras creencias que no pertenecen a la fe cristiana. Por eso necesitamos separar cuidadosamente esas interpretaciones de lo que estamos hablando aquí. No estamos hablando de una energía misteriosa que controla el universo. No estamos diciendo que una mariposa contenga el espíritu de una persona fallecida. Tampoco estamos sugiriendo que debamos buscar estos animales para recibir mensajes ocultos. Estamos hablando de algo mucho más antiguo, el poderoso simbolismo cristiano de la transformación, la muerte y la esperanza de la resurrección. Piensa por un momento en lo que realmente sucede con una mariposa. Su vida comienza de una manera completamente diferente. Primero es una pequeña criatura que se arrastra, permanece cerca de las hojas, limitada al suelo y a las plantas que la rodean. No posee alas. No puede elevarse. No puede imaginar, por decirlo de alguna manera, la existencia que tendrá después. Entonces llega una etapa extraña. La criatura deja atrás su antigua forma y entra en un periodo de inmovilidad. Queda encerrada, escondida y aparentemente ausente. Desde afuera, parece que todo se ha detenido, pero dentro está ocurriendo una transformación. Y cuando finalmente emerge, ya no es la misma criatura que entró. Ahora tiene alas. Aquello que antes solamente podía arrastrarse puede elevarse. Aquello que parecía haber desaparecido reaparece completamente transformado. Si observamos esta imagen desde la perspectiva de la fe cristiana, resulta fácil comprender por qué, durante generaciones, la mariposa se convirtió en un símbolo de transformación, muerte y resurrección. Porque el mensaje central del cristianismo nos enseña precisamente que la muerte no tiene la última palabra. Lo que parece ser un final no necesariamente es el final. La tumba no representa la conclusión definitiva de la existencia. La promesa cristiana de la resurrección afirma que aquello que muere puede levantarse transformado. Por eso encontramos imágenes de mariposas relacionadas con la esperanza cristiana desde hace siglos. Han aparecido en obras de arte, monumentos funerarios y representaciones relacionadas con la resurrección de Cristo. No porque la mariposa tenga algún poder sobrenatural propio, sino porque su transformación visible ofrece una imagen extraordinariamente sencilla de una verdad espiritual mucho más profunda. Aquello que parece terminar puede estar entrando en una realidad que todavía no podemos ver. Y es precisamente por eso que los encuentros con mariposas pueden adquirir un significado tan profundo durante momentos de duelo. Muchas personas cuentan haber visto una mariposa durante un funeral. Algunas describen una mariposa que se posa sobre una lápida. Otras recuerdan una que apareció cerca de un ataúd cuando aparentemente no había flores ni una razón evidente para que estuviera allí. También existen historias de mariposas que entraron inesperadamente en habitaciones de hospital, aparecieron durante el aniversario de la muerte de alguien o permanecieron cerca de una familia durante un momento especialmente doloroso. ¿Significa esto que cada mariposa es un mensaje directo enviado desde el cielo? No, y debemos conservar siempre esa claridad. Pero para una persona que está atravesando el duelo, la aparición de una criatura cuyo propio ciclo de vida representa transformación puede convertirse en un recordatorio profundamente consolador de aquello que la fe ya enseña. La persona que amas no queda reducida al momento de su muerte. La tumba no posee la palabra definitiva.
La separación que experimentamos ahora no representa necesariamente el final de la historia. La resurrección permanece en el centro de nuestra esperanza. Recuerdo especialmente la historia de una joven madre que perdió a su bebé demasiado pronto. Y cuando digo demasiado pronto, me refiero a una pérdida para la que prácticamente no existen palabras humanas suficientes. Hay momentos en los que intentar ofrecer explicaciones inteligentes puede incluso aumentar el dolor. Frente a determinadas pérdidas, las frases preparadas dejan de servir. No existe una combinación perfecta de palabras capaz de hacer desaparecer el sufrimiento de una madre que está enterrando a su hijo. Por eso, en situaciones así, muchas veces lo más compasivo es simplemente estar presente. Aquella madre me contó lo que ocurrió el día del entierro. Era una mañana fría. No había flores abiertas alrededor. No era el tipo de día en el que esperarías ver mariposas volando tranquilamente. Frente a ella estaba aquel pequeño ataúd blanco. Entonces apareció una sola mariposa. Según recordó, voló alrededor del pequeño ataúd varias veces. Después se posó directamente sobre él y permaneció allí durante el servicio. Para alguien que observa la historia desde afuera, quizá exista una explicación completamente natural. Tal vez la temperatura permitía que aquella mariposa estuviera activa. Quizá simplemente encontró un lugar donde descansar. Pero para aquella madre, en aquel momento preciso, eso no era lo importante. Lo importante era que necesitaba algo que le permitiera permanecer de pie. Necesitaba recordar que aquello que estaba viendo con sus ojos no representaba toda la realidad de la esperanza cristiana. Y aquella pequeña criatura se convirtió para ella en un recordatorio visible de una verdad que su corazón apenas podía sostener en ese momento. La muerte no tiene la última palabra. Ella nunca dijo que la mariposa fuera su bebé. Nunca afirmó que pudiera demostrar que Dios había enviado específicamente aquel animal. Simplemente dijo que aquel momento le dio fuerzas para permanecer allí. Y eso nos enseña algo importante sobre la verdadera naturaleza del consuelo. El consuelo no siempre responde nuestras preguntas. Algunas veces simplemente nos ayuda a sobrevivirlas. No siempre explica por qué ocurrió algo. No necesariamente elimina el dolor, pero puede darnos suficiente esperanza para dar el siguiente paso. Y después otro, hasta que, poco a poco, aprendemos a caminar llevando aquello que nunca hubiéramos elegido cargar. Ahora llegamos a la cuarta criatura, y probablemente sea la que más sorprenda a muchas personas. Es también una de las más humildes, el Cordero. Cuando hablo del Cordero, no estoy diciendo que mañana vayas a abrir la puerta de tu casa y encuentres un corderito esperando en el jardín, aunque para quienes viven cerca de zonas rurales, eso tampoco sería completamente imposible. Me refiero principalmente a la imagen del Cordero que algunas personas describen durante sueños especialmente intensos, momentos de oración profunda o experiencias ocurridas en periodos de enfermedad y duelo. Existen personas que describen sueños extraordinariamente vívidos durante momentos difíciles. No cualquier sueño desordenado que olvidamos 5 minutos después de despertar. Me refiero a esos sueños que permanecen grabados en la memoria durante años. En algunos testimonios aparece una imagen sencilla, un pequeño cordero blanco, tranquilo, sin miedo, simplemente presente. En algunas historias camina unos pasos delante de la persona, como si estuviera guiando el camino. En otras, permanece acostado cerca. Y en algunos relatos simplemente está allí, observando con una tranquilidad absoluta. No necesito explicarte demasiado por qué la imagen del Cordero ocupa un lugar tan profundo dentro del cristianismo. Las Escrituras utilizan repetidamente esta imagen. Cristo es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El Apocalipsis habla del Cordero que fue sacrificado y que es digno. Por eso, dentro de nuestra fe, el Cordero representa mucho más que un animal pequeño y tranquilo. Representa inocencia. Representa sacrificio. Representa mansedumbre. Y, sobre todo, nos dirige hacia Cristo, hacia un amor dispuesto a entregarse completamente, hacia aquel que conoce el sufrimiento no desde la distancia, sino porque entró voluntariamente en él. Por eso, cuando la imagen de un cordero aparece en un sueño durante una etapa de enfermedad, miedo o profundo dolor, un cristiano puede recibir esa imagen como un recordatorio de Cristo. Pero nuevamente debemos mantener el equilibrio. Un sueño sigue siendo un sueño. No todos los sueños contienen revelaciones. No todos necesitan ser interpretados. Nuestra mente procesa recuerdos, temores, imágenes y emociones mientras dormimos. Eso forma parte de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, si una imagen profundamente cristiana aparece durante una etapa de sufrimiento y dirige el corazón hacia Cristo, podemos recibir el consuelo sin convertirlo automáticamente en una profecía. Imagina a alguien esperando un diagnóstico que podría cambiar completamente su vida. La noche anterior apenas puede dormir. El miedo entra y sale de sus pensamientos. Finalmente se queda dormido y sueña con un pequeño cordero caminando tranquilamente delante de él. Al despertar, la enfermedad potencial no ha desaparecido. El diagnóstico todavía llegará. Las preguntas siguen abiertas. Pero aquella imagen puede recordarle algo. No estás caminando hacia lo desconocido completamente solo. Cristo conoce el sufrimiento, conoce el sacrificio, conoce el miedo humano, conoce incluso la muerte. Y si el camino que tienes delante resulta difícil, Él ya sabe lo que significa caminar a través del sufrimiento. Eso es muy diferente de intentar predecir el futuro mediante un sueño. La fe cristiana no nos enseña a convertir cada sueño en una predicción. Nos enseña a mantener nuestros ojos puestos en Cristo. Si un sueño hace precisamente eso, si te lleva hacia la oración, hacia una confianza más profunda, hacia la paz y hacia Dios, entonces puedes agradecer el consuelo que recibiste. Pero ahora necesito que prestes mucha atención, porque llegamos a una parte todavía más importante que cualquiera de las 4 criaturas que hemos mencionado. Necesitamos hablar de los límites. Todo lo que hemos descrito hasta ahora puede resumirse con una palabra: señales, o quizás sería todavía mejor llamarlas recordatorios, pequeños momentos de consuelo que, en determinadas circunstancias, pueden dirigir nuestra atención hacia Dios. Pero existe una diferencia enorme entre recibir algo inesperadamente y tratar de provocarlo deliberadamente. Y esa diferencia puede separar una espiritualidad cristiana saludable de prácticas que la fe nos enseña a evitar. Existen prácticas que prometen ayudarte a llamar determinados espíritus, descubrir el supuesto significado oculto de un animal mediante cartas, contactar directamente con personas fallecidas o abrir deliberadamente la mente hacia cualquier presencia que quiera responder. Quizá hayas visto cosas así en Internet. Tal vez alguien cercano te haya hablado de ellas. No voy a explicarte cómo funcionan. Y existe una razón muy sencilla para ello. Si estoy diciéndote que una puerta puede ser peligrosa, no tendría sentido entregarte instrucciones detalladas para abrirla.